Perfecto. Bueno, les doy oficialmente la bienvenida a todos y a todas las personas que se encuentran aquí el día de hoy. Mi nombre es Andrés Rodríguez, yo soy gerente de consultoría y formación en Iceberg Cultures of Inclusion y el día de hoy vamos a hablar sobre masculinidades. Hoy, como la mayoría de ustedes tienen presente, se conmemora y se observa el Día Internacional del Hombre. Y es una invitación que tenemos, sí, hacia los hombres como protagonistas en este espacio para hablar sobre cómo es que construimos este ideal de la masculinidad, qué efectos tiene en nosotros, cuál es la invitación también a cuestionarla y la oportunidad al cambio que genera como parte de la sociedad. Y si bien es un mensaje que tenemos hacia los hombres o varones, como mencionamos en algunos países también, es una conversación que también nos involucra a mujeres, que involucra también a la sociedad en sí, porque es una idea, un constructo que tenemos en conjunto. Para eso, el día de hoy contamos con un grupo multidisciplinario, multicultural de personas que me acompañan en este espacio, Moisés, Matías y Esteban, que ahora les voy a dar la palabra para que se presenten con ustedes. Entonces, Me parece que ahí lo perdimos a Andrés. Ahí está, lo ay, recuperamos. ¿ya me escucharon? Bueno, muchas Sí, gracias sí. ahí por conectar. Se te cortó el último minuto, Andrés. Gracias. Justo iba diciendo que para iniciar el panel del día de hoy, me gustaría darle la palabra a Moisés, a Esteban y Matías que están aquí presentes, preguntándoles un poco, bueno, que se presenten brevemente con el rol, el país del que son y por qué les convoca este tema particularmente, si les parece bien. Entonces, a lo mejor podemos empezar por orden alfabético. Esteban, ¿te gustaría comenzar? Claro que sí, muy buenos días a todas las personas, bueno, y buenas tardes también a las personas que se están conectando. Muchas gracias también a Iceberg por la invitación y pues qué orgullo y qué lujo poder compartir junto con Luis y Moisés, perdón, que me sales ahí Luis y me confundí, con Moisés y con Matías. Mi nombre es Esteban Navarro, yo estoy en Colombia, específicamente en Bogotá. Soy consultor y profesional en género y desarrollo desde hace 15 años trabajando en proyectos multidisciplinares que han involucrado distintos aspectos de trabajar con organizaciones privadas, proyectos de la sociedad civil y también con proyectos públicos. Y me convoca de manera muy especial este panel porque pues trabajar el tema de las masculinidades ha sido un proceso personal que ha trascendido en lo profesional, pero adicionalmente en el marco del Día Internacional del Hombre, pues qué buena excusa para poder hablar un poco de lo que significa ser hombre hoy en día en estos contextos en los que yo habito y que también son muy diferentes dependiendo de dónde estamos. Entonces, pues qué alegría estar acá y muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Esteban. Matías, ¿te gustaría continuar? Sí, claro. Estaba en la duda si entraba por el orden de Luis, Ah, sí, tienes razón. pero bien. No, bueno, también un agradecimiento grande a Iceberg por invitarnos. Un honor, Esteban y Moisés, compartir el espacio. Me presento breve. Bueno, soy Matías Marcantonio, desde Argentina. Eh, Me gusta iniciar, decir, bueno, soy hijo, esposo, hermano, padre de Francisco e Inés, ante todo. Después también soy parte de Bayer y dentro de Bayer tengo un rol de responsabilidad por dos fábricas muy cerquita de Buenos Aires, dos fábricas químicas. Así que bueno, esa es mi presentación simple. ¿Y qué me convoca?
siento que estamos en épocas de grandes cambios y bueno, creo que cada uno tiene un rol en ayudar o contribuir, ¿no? En esas épocas de grandes cambios y siento que todos de alguna forma u otra estamos en un camino de aprendizaje todos los días. Entonces, bueno, eso me convoca siempre a no solamente a compartir, sino a escuchar mucho y nutrirme, ¿no? Por ejemplo, hoy en este caso, tanto de ti, Andrés, como de los colegas que nos acompañan en el panel, escuchar nuevos puntos de vista, compartir cosas y alimentarnos. Eso me convoca. Muy bien, Matías. Y bueno, nuestro tercer invitado, no menos importante, Luis Moisés. Hola, ¿cómo están todos, todas? Es un gusto estar con todos ustedes, y igual como mis colegas Esteban y Matías. Les agradezco mucho a Iceberg por la invitación. La verdad es que sí, estoy muy contento de poder compartir esto que ha formado parte de mi vida, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Yo soy profesor e investigador de una escuela acá en México que se llama TEC de Monterrey. Ya llevo más o menos unos 10 años trabajando aquí, y yo creo que más o menos unos 5 años trabajando como de manera profesional en el área de género, y particularmente desde el lugar desde donde yo me crié, por decirlo así, que fue desde la filosofía, ¿no? Yo estudié filosofía y empecé a estudiar cosas que tenían que ver con filosofía de género. Y digamos, eso es a nivel como profesional, pero creo que a nivel personal, y ahorita como que me acuerdo de una anécdota muy breve de esto del género. Recuerdo que en algunas de las clases empezaba a meter estas temáticas, y recuerdo que una alumna me decía como, profe, ¿por qué está obsesionado con ese tipo de temáticas? ¿No? O sea, cuando pues, a lo mejor, o sea, piénsenlo, hace como 6 7 años no parecía no era como muy común hablarlo de repente. Y recuerdo que esa alumna me decía como, o sea, ¿por qué? Y fue con una gran pregunta, porque me hizo como pensar de sí, o sea, ¿por qué me está atravesando este tipo de temática? Más allá de lo profesional, siento que te interpela como persona en la medida en la que hay cambios, como dijo Matías, ¿no? O sea, hay cambios, sobre todo los cambios del feminismo nos interpelan a los hombres de una u otra manera. Entonces yo creo que diría es esa especie como de llamado incluso vital el que hace que uno esté en este tipo de espacios, y por eso les agradezco mucho para poder compartir justo entre hombres y todos las demás personas esta reflexión sobre las masculinidades. Muchísimas gracias, Moisés. Bueno, pues con esta anécdota que también acabas de comentar, Moisés, quisiera también ir abriendo el espacio para hablar, bueno, principalmente sobre esta parte de los desafíos de la masculinidad tradicional que tiene efecto en nosotros como hombres y tiene efecto también en la sociedad en general. Fíjense que mientras preparábamos este panel estuve investigando datos al respecto y encontré algunos que quisiera compartir con la audiencia. No sé si sabían que, por ejemplo, en América Latina, los hombres tenemos casi el doble de probabilidades de no recibir atención de salud mental aun cuando las necesitamos. Esto es un dato de la Organización Panamericana de la Salud del 2022. Es una cifra bastante reciente, ¿no? Y nos da mucho que pensar. Hay otras cifras que hablan, por ejemplo, de que el 79% de los suicidios de la región son cometidos por hombres, el cual también tiene una relación bastante impactante, ¿no? En nuestro bienestar, en nuestros vínculos. Y hablando de vínculos, la ONU también por ahí del 2021 hizo otro estudio donde encontró que el más del 60% de los hombres no hablamos de nuestras emociones o nuestras situaciones con nadie, ni con familia, ni con amistades. Entonces, si estas cifras nos resuenan tal vez a algunos de los aquí presentes, ya nos da un poco de pie para ir conversando y pensando alrededor del tema. Con esto en mente, me gustaría preguntarle aquí a nuestros panelistas, ¿cómo sienten que ha impactado estos estereotipos tradicionales de género a su vida a nivel personal o a nivel profesional? ¿Nos pudieran comentar un poco al respecto? ¿Qué tal, Esteban? ¿Te gustaría comenzar con esta primera pregunta? Mm, Dale, Andrés, gracias. Sí, lo que planteas es una problemática que yo creo que a la mayoría de hombres nos ha atravesado en algún momento de nuestra vida. Cuando yo empecé a trabajar en temas de género, realmente no fue porque
hubiese sido mi interés principalmente a nivel profesional. Yo soy ingeniero industrial y empecé a trabajar con muchos proyectos muy desde la parte técnica, pero cuando empecé la parte técnica, me di cuenta que había muchos problemas en entender cuáles eran las necesidades específicas de los públicos con los que yo trabajaba. Entonces ahí me daba cuenta que las mayores, digamos, caídas de los programas en términos de asistencia, en términos de mantener necesidades diferenciadas, eran hacia las mujeres. Y en los proyectos nunca nadie paró a pensar en eso, ¿no? Cuando empiezo yo a hacer este proceso de cuestionarme estos temas, pues apareció mi vida personal. Y es que yo soy mellizo, yo tengo una hermana melliza, mi hermana es ingeniera civil, yo soy ingeniero industrial, mi mamá trabaja en la rama judicial y mi papá es físico y matemático. Entonces se imaginarán el ambiente de mi hogar, donde pues mi hermana es muchísimo más técnica que yo, en el sentido de que, claro, mi papá nos crió con números a nuestro alrededor todo el tiempo, pero cuando empezaba yo a entender las necesidades diferenciadas de los proyectos y veía las necesidades de mi hermana, pues veía que cuando ella estaba liderando obras, me decía, me tengo que vestir diferente, tengo que poner otro tipo de voz, tengo que hacerme respetar todo el tiempo. Entonces empecé yo a ver si yo tenía esas necesidades y no. Yo en ningún momento tenía que pensar qué me iba a poner para ir a la oficina. De hecho, entre más ligero, digamos, una camiseta, un jean, lo que fuera, era más cool para yo conectar con mis colegas. Y a partir de ahí fue que yo descubrí realmente que existían estereotipos de género. O sea, yo antes de eso nunca había realmente parado a pensar que mi vida y la de mi hermana estaban atravesadas por unas expectativas que para ella eran mucho más fuertes en la vida profesional que para mí. Y cuando empiezo mi camino más fuerte hacia los temas de equidad de género, empecé a sentir mucha presión de qué hace un ingeniero industrial hablando de equidad de género. Cuando iba a presentarme, por ejemplo, a maestrías en ciencias sociales, me descartaban porque mi pregrado no eran ciencias sociales. Entonces me decían, no, un ingeniero no puede estudiar eh, temas de ciencias sociales. O sea, había todo un aparato que reproducía y mantenía esos estereotipos de género, incluso en tomas de decisiones. Entonces ya después de muchos años de trabajar en estos temas, realmente tengo que confesar que muchas veces sentía ansiedad porque había como un escrutinio hacia por qué un hombre está hablando de temas de equidad de género, ¿no? Y yo creo que así como Moisés, esa estudiante que lo interpeló y le dijo, ¿por qué tienes eso? Pues sí hay un tema de una presión, por un lado, a que esa masculinidad tradicional que tú hablabas, Andrés, nos coloque en unas esferas muy específicas en las que podemos hablar, y cuando intentamos salir de ahí, la presión no es solo de nuestros pares varones, sino también de las mujeres, ¿no? De qué hace un hombre hablando de estos temas, cuál es, digamos, la posición de esa persona frente a si puede o no hablar, dado los privilegios que tenemos, pues por solo ser hombres, ¿no? Entonces, sí es un tema que atraviesa la vida personal y profesional, y que la masculinidad tradicional, ahorita que mis colegas lo mencionaban, estamos en tantos cambios que llegar a esos puntos que históricamente nos han dicho que podemos y que no podemos hacer, pues toman mucha más relevancia de que los podamos reconstruir desde una vulnerabilidad, que es entender que ese espacio pues no nos hace sentir seguros, ¿no? Y que la masculinidad tradicional pues realmente no nos da mucho, digamos, permiso de hablar de equidad e igualdad de género.
Me parece muy interesante esto que acabas de comentar, ¿no? Y en este punto de cambio, muy importante, ¿no? El cómo empezamos a tomar parte también de esa acción, de esos cuestionamientos. Gracias, Esteban. Moisés, no sé si te gustaría también continuar. Sí, muchas gracias, Andrés. Igual, sí, ahorita retomando lo que comentaba Esteban, ¿no? Del momento en el que empiezas a tratar temas de género. Y viene este cuestionamiento a lo mejor incluso externo, ¿no? De por qué tratas estos temas y son temas de mujeres. Y en la medida sí es cierto, ¿no? Inicia como un tema de injusticia de las mujeres, de colectivos de mujeres, pero creo que la propia dinámica justo nos lleva a cuestionar el otro lado, ¿no? Si estamos pensando en privilegios, si estamos pensando en opresión de un lado y del otro, nos llevaba irremediablemente a cuestionarnos. Entonces es una llamada, ¿no? Hay una autora, ¿no? Sayak Valencia, que dice, pues, el feminismo es una aventura colectiva que nos interpela a todos, ¿no? Y en esa medida justo interpela también las formas en las que se entiende la masculinidad, ¿no? De manera tradicional, que no es una sola, o sea, lo podemos platicar después, pero sí que hay rasgos que son como continuos, ¿no? O sea, como que son más o menos constantes a lo largo de mucho tiempo. Y en ese sentido, yo quisiera como tomar un aspecto muy específico que se conecta a lo mejor con una cuestión personal y en algún momento fue profesional por el tipo de reflexión sobre lo que se conoce como temas de cuidados, pero pensándolo en el rol de los hombres, ¿no? El rol de protectores, ¿no? Que es como toda una paradoja, digamos, repensar esa relación en cómo en un mundo en el cual se están reconfigurando las relaciones entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, pero sobre todo en estas relaciones tipo heterosexuales, cuál es el rol que tienen los hombres de la protección, ¿no? Porque es algo que justo viene con el rol tradicional, ¿no? Los hombres protegemos. Y cuando viene este cuestionamiento, por ejemplo, a nivel como probablemente muy teórico, pues suena muy interesante. Sí, vamos a replantear la masculinidad, vamos a replantear la idea del protector o la protectora, bueno, el rol de protector, pero creo que en la práctica eso es un poco más difícil, ¿no? O sea, puede ser que sí, hablemos mucho, pero las condiciones muy específicas de cada persona y de cada relación personal hace más difícil renunciar a eso. No solo por este miedo, ¿no? En algún momento se ha conversado, ¿no? El miedo de perder el control, porque en alguna medida al proteger, tú tienes el control de la situación, pero también en ese sentido, las propias dinámicas y la situación de la pareja en particular hacen como más difícil que en verdad uno abandone por completo a lo mejor el rol de protector, ¿no? Lo lanzo ahorita, aunque lo podemos retomar después, pero en particular en mi caso, por ejemplo, mi pareja de ese entonces pues era más vulnerable en varios aspectos económicos, de varios tipos. Y entonces era como difícil no adoptar el rol de protector, ¿sí? Y quizá lo que es complicado es cuando sí puedes tomar ese rol de protector y cuando ya se excede a lo mejor, ¿no? Entonces, cuando ya empieza a lo mejor a hacerse independiente, cómo reconfigurar y cómo renegociar esa labor de protector, que a lo mejor en algún momento fue hasta útil a nivel social por las condiciones en las que está la persona, pero que si son reiterados puede generar algún tipo de violencias, puede generar algún tipo incluso a lo mejor inconformidad con las propias dinámicas de la pareja. Entonces, creo que en ese sentido sí son como obstáculos al rol tradicional, pero creo que también al mismo tiempo ahí tenemos que explorar cómo se van negociando, yo diría a veces, cómo se van negociando en la vida cotidiana esta relación que tenemos con la masculinidad tradicional. Gracias, Moisés. Me pareció muy interesante esto que comentas, ¿no? Porque es un desafío realmente que nos interpela en la práctica, ¿no? Como bien dices, en la teoría uno diría, pensaríamos que es más sencillo, pero ya en la práctica ya es un desafío que nos llama, ¿no? Y que también invita a cómo lo negociamos y lo ponemos en la mesa. Matías, me gustaría escucharte también en cuanto a esta pregunta. ¿Has sentido que estos roles tradicionales de género te han impactado en alguna medida más en el ámbito personal o profesional? Bueno, sin duda sí. Y inicio por algo que me quedaba pensando de los comentarios que nos compartían los colegas. Y pienso que algo que durante mucho tiempo me incomodó es esto de los temas de hombres o los temas de mujeres, o como comenta Vicente en el chat, esto de asumir que puede haber intereses más ocultos y entras en una temática o en otra. Eh, y si pienso en por qué esa incomodidad que me genera en lo personal, creo que tiene que ver con esto de decir, bueno, si estamos construyendo un nuevo balance o equilibrio,
necesitamos involucrarnos al final del día y poder tener esa mirada abierta, independiente si se consideran temas propios de un género, otro o como fuese. Eh, Tal vez si pienso más en estereotipos, de una mirada tanto en lo personal como padre y en lo laboral. En lo personal, a ver, yo perdí a mi padre de muy niño, a mis 11 años, y si reflexiono, tal vez no encuentro ese estereotipo fuerte en mi casa de decir lo masculino debiera ser así, porque no lo viví dentro de casa. Sí tengo una imagen tal vez muy nítida de valores, ¿sí? Y bueno, sin duda, no solamente mi padre, pero mi madre ha tenido un rol fundamental en mi formación. Entonces, tal vez mi estereotipo se direcciona, yo creo que más fuertemente por un sentimiento de valores eh, que hoy no veo tan nítido decir, bueno, tu rol como lo masculino sería tal o cual cosa. Y sin duda, como padre, eso para mí ha sido un enorme aprendizaje. Hoy Francisco tiene 16 años, Inés 13, y es como que no siento que he podido pegar una figura que para mí era conocida, porque no la he tenido, ¿sí? Pero sí el eje de los valores. Y dentro de lo que es el mundo del trabajo, eh, yo me desenvuelvo, me despliego dentro de un ámbito agro e industria, que siempre sí estuvo muy atravesado por un ámbito, ¿no?, de los hombres. ¿Sí? Si uno sale al campo en agronomía, bueno, recién ahora ¿sí? Se está empezando a ver más diversidad de talentos, o a nivel fábrica es muy incipiente. Entonces ahí es como que veo un mundo por construir. Decir, che, bueno, a ver, cómo abrimos conversaciones, cómo pensamos juntos, cómo nos hacemos cargo de decir lo que nos trajo hasta acá. ¿Es lo mejor que podemos hacer como grupo humano o tenemos nuevas cosas por descubrir? Entonces, bueno, nada, ahí sé que no respondo mucho, pero sí les comparto inquietudes que están en mi cabeza. Al contrario, Matías, me parece que esto que comentas también es muy clave, ¿no? Porque no es únicamente lo que aprendimos de las figuras parentales, papá o mamá en este caso, sino como bien comentas, ¿no? Lo que vemos como sociedad, lo que nos vamos reforzando en escuelas y en los ámbitos sociales. Y esto también me gustaría conectarlo con la segunda pregunta, que toca un poco de lo que hemos hablado aquí los tres, ¿no? Porque en este espacio de cambios, de cuestionamientos, en el momento en el que estamos viviendo también como sociedad, es natural que a veces surjan inquietudes, que surjan miedos en cuanto a entonces qué rol nos toca o en qué punto deberíamos estar los hombres dentro de este replanteamiento de las masculinidades, ¿no? Me parece que es un desafío que incluso a nivel organizacional, que a nivel social o individual, nos llama a preguntarnos y a dialogarlo, sobre todo con otros hombres, ¿no? Aquí me gustaría, en este sentido, Matías, empezar contigo, ahora que nos hablabas de este ámbito laboral. ¿Tú observas algunos miedos específicos o has observado comentarios al respecto? Claramente sí, sin lugar a dudas. Em, digamos, hoy en el ámbito en el que trabajo, veo dos grandes ambientes. Uno más en lo administrativo, donde a lo largo de los años hemos podido construir una equidad de género eh, súper interesante, positiva, que nos trajo aprendizajes. Ahora, cuando voy a nivel de fábrica más operacional, es nuestro mundo de los hombres, ¿sí? Eh, y bueno, hoy nuestro desafío pasa por abrir conversaciones, abrir espacios, abrir estrategias, iniciativas para que el recambio, de forma natural y espontánea,
comience a traer un talento, ¿sí?, más equitativo y diverso. Tal vez la reacción espontánea que se genera es, bueno, ahora vamos a tener que echar hombres para poder incorporar género. Eh, y bueno, tal vez es un, es una expresión que es bueno escucharla porque yo creo que a los miedos no hay que taparlos, hay que dejar que vengan para poder hablarlos y entenderlos. Entender que tal vez buscar un equilibrio nuevo no es en contra de nadie, es a favor de todos. Y bueno, ir construyendo el camino para que justamente las personas que se tienen miedo y tal vez se aferran a privilegios o a situaciones históricas, bueno, entiendan que podemos construir algo mejor sin necesidad que sea perjuicio para nadie. De hecho, en fábrica tenemos un recambio muy alto de gente, y no necesitamos ir en contra de nadie, pero sí pensar cómo ese recambio se hace más equitativo con las personas que ingresan, ¿sí? Así que bueno, eso es un ejemplo muy concreto desde lo laboral. Muy buen ejemplo, Matías. Y creo que es una pregunta que hemos escuchado directa o indirectamente, ¿no? También quienes trabajamos de este lado de las organizaciones. Aquí, no sé, ¿qué te parece, Esteban? Comentarnos un poco también sobre qué otros miedos has observado. Bueno, yo creo que a nivel transversal, el cuestionar estos temas tiene de fondo una pregunta que es, estoy cuestionando mi identidad. O sea, el género atraviesa absolutamente todo. Y cuando empezamos a ver que, digamos, ese status quo que ha existido sobre un poco lo que decía Moisés, del proveedor, tenemos este, digamos, sesgo inconsciente de liderazgo, tiene que ser una figura masculina. Y cuando empezamos a generar estos espacios de cuestionamiento, yo sí he visto que se genera un miedo sobre la identidad, ¿no? Matías también lo colocaba ahorita de, entonces van a quitarme mi trabajo, entonces como me quitan mi trabajo, no puedo cumplir con mi rol específico de, qué sé yo, ser el proveedor, pero también ser el que da el direccionamiento en casa, en equipos, etcétera. Yo lo que he visto es que ese miedo hace dos cosas. Uno es atacar y el otro es callar. Entonces, cuando he trabajado con grupos de hombres, es muy diciente porque yo acompaño muchas organizaciones en procesos de cambio con enfoque de género, ¿sí? Y cuando hacemos grupos focales y convocamos a mujeres, de verdad hay fila para llegar a los grupos, ¿sí? O sea, como que me toca, no, el grupo focal, no puedo más de 10 personas, lo siento, bueno. Para los hombres es todo lo contrario. Es súper difícil invitarlos a un espacio. De hecho, siempre con las áreas de comunicaciones nos sentamos media hora a pensar cuál es el nombre menos subversivo, por decirlo de alguna manera, para que los hombres lleguen a ese espacio. Me pasó en una organización donde hicimos de todo y al final llegaron tres personas. Y entonces esos tres hombres yo les pregunté que por qué creían que no habían llegado más personas a que habláramos. Y uno de ellos me dijo, mira, Esteban, la verdad fue que empezó un chiste en los grupos de chat que este espacio era para homosexuales. Entonces, que como era para homosexuales, mejor que no fuéramos. O el que fuera a cuestionar su orientación sexual, que era bienvenido, ¿no? Y entonces ahí vemos la normalización de la homofobia y el ataque, ¿no? Lo vemos ahí claro de que las personas se sienten amenazadas en su identidad, incluso por participar en un espacio que no tenía absolutamente nada de los temas de diversidad sexual. Y por otro lado, cuando hablamos de manera abierta de acoso sexual, pues las estadísticas no mienten, los hombres son las personas que perpetúan más acoso sexual, pues hay un tema de ataque. Y dicen,
yo no voy a participar en ese espacio porque entonces ya no puedo saludar a todo el mundo igual, porque entonces van a pensar que yo soy un acosador. Y entonces hay una defensa muy férrea que se hace cuando nos sentimos que elementos identitarios que por nuestro privilegio hemos podido hacer, desde chistes homofóbicos, chistes con contexto sexual, etcétera, digamos que empieza a generarse mucha tensión. Pero la otra vuelta de esa, la otra cara de esa moneda es que cuando empezamos a trabajar desde el ser y desde el sentir de los hombres, cuando ya hemos hecho interiorizaciones de entender qué es el acoso laboral, cómo lo sienten. Yo he acompañado, por ejemplo, grupos, no sé si en sus países, por ejemplo, han visto que en los campos petroleros los turnos son de días. Entonces tienen turnos de 15 días, 24 días y están en campos petroleros que son todo el día el 99% hombres. Y entonces cuando empezamos a hacer estos procesos de concientización, lo que encontramos es que el otro, digamos, síntoma de ese miedo identitario es callar, ¿no? Y entonces está conectado con lo que decía Andrés de las cifras de que los hombres realmente no sabemos cómo lidiar con nuestras emociones y a pesar de que algunos de esos elementos identitarios que refuerzan la masculinidad tradicional nos hacen daño, preferimos callarlos porque no sabemos cómo procesar esas emociones. Cuando para mí fue muy revelador que cuando hicimos la otra medición de clima organizacional, los casos más altos de acoso laboral aparecieron en estos campos, porque las personas empezaron a entender que no estaba bien sentirse de esa manera y se abrían espacios seguros para cuestionar realmente que había algo mal en eso, ¿no? Y es que el caso extremo es cuando tenemos analfabetismo emocional y es que realmente no sabemos colocarle un nombre a la emoción, ¿sí? Sentimos un malestar, ¿no? Que es lo que se trabaja mucho con los hombres de que constantemente tenemos un malestar, pero no sabemos colocarle nombre a ello. Entonces, ahí es donde yo he visto que realmente a nivel identitario, cuando empezamos a salirnos de esos lugares que nos han dado privilegios realmente, porque lo podemos hacer y tenemos el derecho de, empieza esas dos emociones a aparecer, que es el de miedo y atacar o miedo y callar. Creo que son puntos muy interesantes. Y antes de pasarle la palabra a Moisés, veo muchos comentarios en el chat que están resonando con lo que comentan cada uno de ustedes, situaciones relacionadas con la docencia, situaciones también al momento de impulsar estos temas en las organizaciones. Y Lolita aquí comenta algo muy interesante, ¿no? Esto de las cuotas o de las situaciones también nos dejan a veces cosas buenas y cosas malas, ¿no? Implica también que hay cierta funcionalidad en cómo vamos a ir adoptando esas medidas. Ahí, Moisés, me parece que también tú tienes algo muy interesante que comentarnos al respecto ligado con esta pregunta. Sí, yo, y ya, o sea, ligado con la pregunta sobre las cuotas y otros comentarios que están acá, y aprovechando que Esteban sacó el tema de la identidad, en mi caso, no solo de manera como teórica, porque, o sea, de manera paralela trabajo temas sobre raza y racismo, entonces como que mi investigación siempre ha cruzado esas dos líneas, por lo menos, ¿no? A veces se unen otras cosas como la clase social, no sé si tienes algún tipo de discapacidad, si tienes algún tipo de ascendencia europea, etcétera, ¿no? Entonces, esto que hoy en día tiene un término pomposo y yo prometí que no iba a tener términos técnicos, pero creo que ya es más o menos de repente reconocido en el mundo cotidiano, que es el término de interseccionalidad, ¿no? Es la idea de que nuestras identidades están intersectadas por otras categorías, no solo el género, ¿no? Y es muy importante. Creo que uno de los retos, o sea, aprovechando lo que se ha hecho, uno de los retos es cómo reconocer el privilegio masculino, pero al mismo tiempo reconocer como esas otras desigualdades que están en otros ámbitos, ¿no? Que no es para disminuir el privilegio masculino, ojo, porque luego muchas personas, pero sobre todo los hombres, tendemos, cuando escuché una conferencia donde dicen que pues yo tengo algunas condiciones de opresión, entonces yo me liberé
problema del privilegio masculino se acabó. No, realmente es como para repensar la complejidad de la identidad, porque otra vez cuando lo escuchamos en la teoría, pues oye muy interesante, ¿no? De sí, sí, tenemos varios privilegios por un lado y por el otro, ¿no? Pero en la práctica eso es como muy difícil de aterrizar, porque ahí en efecto tú, ¿cómo entender que, por ejemplo, por un lado puedes ser víctima de conductas racistas sin que eso signifique que también tienes ventajas en otro lugar que es el género? ¿Sí? Por ser hombre y la cuestión de la sexualidad, si eres un hombre heterosexual, hay una ventaja sobre hombres que no son heterosexuales. Entonces ahí yo creo que complica el esquema un poco y más que a lo mejor pensando como obstáculos en este sentido negativo, creo que es como una oportunidad de repensar la identidad, ¿no? De una manera mucho más compleja. No es siempre todo de un lado o del otro, sino que las situaciones reales y personales son mucho más complejas. Y también en ese punto quería aprovechar esto, los comentarios que por ejemplo, han puesto aquí al respecto de qué pasa, por ejemplo, con los hombres cuando están como interesados en algunas de estas temáticas y de repente son tachados de machistas, ¿no? Porque a lo mejor con toda ingenuidad y con toda franqueza preguntan cosas como, pues, ¿por qué está mal acosar, no? Que puede ser una pregunta genuina y que a lo mejor en algún tipo de comunidades es perfectamente claro por qué no, pero justo en esta especie de alfabetización de género es muy genuina la pregunta. Quizá yo lo que a lo largo de estos años, digamos, de capacitación, de clases con mis alumnos, yo lo que he pensado es que ahí es cuando creo que es muy importante la comunidad de hombres educando a otros hombres, ¿no? Porque lo que he escuchado de muchas colegas, mujeres, es porque yo te tengo que educar, o sea, pues, suficiente tengo con mis desigualdades y con mis problemáticas para que todavía tenga la tarea de estar educando hombres. Entonces creo que estos espacios como estos justo generan esa dinámica en la cual a lo mejor hombres se pueden atrever a preguntar sin tanto temor de ser juzgados con sus propias palabras, ¿no? Y recuerdo un ejemplo que di, un taller aquí en México, es CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, en donde, como comentaba Esteban y Matías, o sea, son ámbitos absolutamente masculinizados, ¿no? O sea, trabajan jornadas muy duras, y además lo que me gustó fue que diversos rangos, ¿no? Incluso estaban líderes, estaban los que están en planta, los que están en, o sea, estaban de todo. Y lo que yo traté de hacer, por ejemplo, con ese taller y que creo que nos funcionó muy bien, era utilizar una especie de ambiente que fuera suficientemente cómodo para ellos, pero que no llegara a ser irrespetuoso, ¿no? O sea, que, por ejemplo, pudieran a lo mejor de repente decir alguna grosería sin que eso se convirtiera a lo mejor en una agresión. Entonces, es interesante porque a lo mejor utilizas otros medios, pero el efecto sí es como muy similar. Para mí fue muy gratificante como al final del curso ver que hombres que en un principio se veían como un poco recelosos y como, no, gracias, esto es para gente homosexual, esto es para gente que quiere buscar ser aliado, formarse una imagen y empezar a conquistar mujeres a través de la banderita del aliado, ¿no? Y al final ver a estos hombres llegando a conclusiones como sobre la violencia sexual, porque está mal, y con mucha resistencia y todo, pero llegando a conclusiones de ese tipo, porque creo que en ese espacio, genuinamente, a lo mejor desde mi percepción, se logró como a lo mejor dar voz, a pesar de que pueda parecer a veces como incorrecto, pero a lo mejor el propio ambiente, que también fue algo muy positivo, es que en este caso, en ese piloto que hicimos, no hubo mujeres, para que quizá de repente no existiera cierta fricción y por lo menos en ese piloto que se tuvo, creo que funcionó muy bien. Entonces, como que volviendo al otro punto, también es como encontrar las diferencias que hay entre los propios hombres, ¿no? No todos los hombres fueron educados de la misma manera, no todos están en el mismo contexto social. Entonces, creo que ese también es uno de los retos, ¿no? Cómo entender los privilegios, pero al mismo tiempo distribuidos de una manera muy diferente entre las vidas de cada uno. Gracias, Moisés. Y creo que es una muy buena pregunta esta para que incluso sigamos elaborándola en conjunto más adelante en otros espacios, ¿no? El entender esa interseccionalidad que nos atraviesa a cada uno de forma distinta, el entender el privilegio para mí qué es, cómo lo vivo, cómo lo reconfiguro, qué hago también para aprovechar en la situación en la que estoy. Y eso es un punto que ya está al alcance de cada uno de nosotros también. Mientras avanzamos justamente en la recta final ya de este panel, que al menos yo siento que se me ha ido volando un poco el tiempo, me gustaría ahora hablar sobre entonces este punto de cambio en el que estamos siendo llamados. Particularmente me gustaría hablar sobre nuevos referentes que tenemos de masculinidad y incluso preguntarnos, ¿tenemos referentes nuevos a cuáles mirar? ¿Nos toca construirlos en algunos casos desde cero? Por ahí también son dudas que yo tengo a nivel personal. Aquí me gustaría iniciar ahora también contigo, Moisés. ¿Cómo ha sido tu proceso personal en la búsqueda de estos nuevos referentes o modelos de masculinidad?
Y muchas gracias, Andrés. Esta es de las preguntas como más difíciles, ¿no? Porque sí implica que de Sí. repente es mucha responsabilidad de decirle a alguien, ah, mira, sigue este modelo, ¿no? Yo en lo personal creo que los modelos están en continuo cambio, ¿no? Y a lo mejor algo que hace 5 años nos parecía como a lo mejor un modelo a seguir, en 5 años puede ser que eso caduque. Entonces yo lo que diría es que más bien son modelos que vamos construyendo poco a poco, que son un poco... eh, no sé, o sea, que no van a durar para siempre, son momentáneos, ¿no? Son temporales. Y en esa medida creo que tenemos que hacer una labor como cooperativa, social, en la cual vamos generando a lo mejor ciertos patrones. No sé si llamarle modelo. El modelo a veces siento que a lo mejor puede ser una especie de camisa de fuerza para los hombres de tienes que encajar con ese modelo y si no, estás mal, ¿no? Entonces, más bien yo me enfocaría en conductas, ¿no? Que podemos ir como modificando y que a lo mejor generan un cambio mayor, más allá de estarte midiendo con una especie de ideal que tienes y que a lo mejor nunca se va a alcanzar. Yo diría a lo mejor como empezar con algo más breve y empezar como a cambiar a lo mejor ciertas conductas que puedan por lo menos llevar a reflexionar y eventualmente a lo mejor a abandonar privilegios o generar patrones de una sociedad mucho más equitativa, ¿no? Y a lo mejor en particular en mi labor como profesional y al mismo tiempo personal, ¿no? Es difícil que separe lo profesional de lo personal, pero que es la docencia y la investigación. Por ejemplo, lo que empecé a hacer en algunos cursos y que es como recomendación de repente también de algunas personas fue, por ejemplo, equilibrar la bibliografía que ocupo en mis cursos, ¿no? Tratar de incluir más mujeres, pero no solo mujeres, sino mujeres a lo mejor de comunidades indígenas, mujeres de otros contextos, personas homosexuales, o sea, como tratar de hacer el propio currículum más diverso para escuchar otras voces, ¿no? Y a lo mejor, digamos, no tenemos ese modelo específico de cuál es el modelo de masculinidad al cual tenemos que ir, pero sí tenemos estas acciones que lo que hacen es una apertura mayor a los modelos tradicionales. Y, por ejemplo, igual en la investigación, pues tratar de referenciar a lo mejor a colegas que son connacionales, que son del tercer mundo, que son mujeres, etcétera. Entonces pienso que por lo menos en esa práctica, la propia temática, ¿no? A veces en algunas instituciones ya es como una prioridad poner la perspectiva de género. Recuerdo que muchos profesores decían, bueno, los de sociales, la tema es un poco me recordó el Esteban, bueno, los de sociales humanísticos lo tienen fácil, pues es a lo que se dedican, pero ¿cómo lo hago en ingeniería, no? Y ahí es cuando es quizá todo un reto también a cómo en temáticas de ingeniería meter la cuestión de género sin que se vea como muy forzado, ¿no? Pero creo que, volviendo al punto, sí, no creo que haya como quizá un modelo específico, por lo mismo que decía, ¿no? De que hay como condiciones sociales diferentes, pero yo diría que a lo mejor con los cambios de las acciones sí podemos hacer bastante. Creo que es un punto bastante claro y lo pone incluso hasta más accesible el cambio, ¿no? Con esto que planteas, comportamientos que nos lleven a ese punto. Ahora que lo ligas con esta parte de las ingenierías y los laborales, me gustaría escuchar también a Matías, ¿no? Que lo está viviendo en esa experiencia propia. Matías, ¿tú cómo sientes ese cambio hacia búsqueda, la búsqueda de nuevos comportamientos o estas nuevas formas de ser hombre? Mira, muy en línea con lo que Moisés nos compartía, tal vez no creo que sea un estereotipo, em, creo que más bien es la búsqueda de eh, mayor capacidad de diálogo, mayor capacidad de escuchar distintos puntos de vista, escuchar y aceptar que existen múltiples miradas, ¿sí? Eh, lo que sea estereotipado es como me suena a rígido. Por ahí es un sesgo mío, ¿no? Pero es como una foto más rígida. Entonces digo, bueno, si estamos atravesando un proceso de cambio, digo, nos necesita flexibles, nos necesita con capacidad de escuchar distintas voces y por ahí voy más a mi rol como padre y pensando en Francisco, sus 16 años, veía bastantes comentarios en el chat y sé que Francisco se sentiría muy identificado en varios. Digo, tanto quienes somos padres como docentes tenemos un enorme rol en acompañar a los jóvenes en este camino eh, y sobre todo formando en estos valores de poder empatizar con distintos puntos de vista, de aceptar distintas miradas, esto de la no imposición de ideas, de respetar si tu mirada es una y la mía tal vez es otra. Eh,
tal vez como padre, lo que me toca ver en Fran, apareció en el chat, es esto de decir, bueno, tal vez miradas que pueden ser interpretadas como más cercanas a un extremo, generan una reacción no deseada en los jóvenes. Tipo, no sé por qué me hablan de todo esto, pero no quería saber de todo esto y no siento que estén escuchando si tengo un punto de vista distinto. Entonces digo, wow, tengo un desafío en casa, ¿no? De decir, necesito como padre estar muy presente, abriendo esa cabecita a escuchar distintos puntos de vista y también desde el ámbito de la escuela decir, bueno, por favor escúchenlo a Fran, que si opina algo distinto a lo que le llega, bueno, que también se sienta escuchado y contenido. Entonces, eh, no sé si es un estereotipo, pero sí es algo más complejo de construir hacia el futuro en esta cuestión de escucharnos más, aceptar más lo diferente. Creo que ese es un desafío muy grande que tenemos en común, ¿no? Y particularmente quienes son padres como tú, yo creo que también lo tienen mucho más presente. Y por acá, antes de continuar con Esteban en cuanto a esta búsqueda de nuevos referentes, hay una duda en el chat que tiene que ver con entonces, ¿qué hay de malo con esa masculinidad tradicional, Esteban? No sé si pudieras comentarnos también al respecto. Quería comenzar con eso porque también, gracias Javi por la pregunta. Me hiciste acordar, hace un par de años dicté un curso de masculinidades para gerentes de empresas del sector de hidrocarburos, personas que tienen más de 50 60 años y empezamos a hablar de qué era la masculinidad tradicional y alguien me hizo esa pregunta, pues, ¿qué malo tiene la masculinidad tradicional si en el contexto de que nosotros estábamos fue funcional, ¿no? Un poco lo que decía Moisés de que en algunos momentos, dependiendo de los contextos, funcionaron modelos que permitieron en última sobrevivir, ¿no? O sea, teníamos condiciones porque además el género no solo atraviesa a nivel personal, sino que se institucionaliza, ¿no? Ustedes pueden ver en algunos países, por ejemplo, hoy en día hay mujeres que no pueden abrir una cuenta de ahorros, si van a heredar algo, lo recibe es el varón o con quien tiene una relación. Entonces, digamos que sí está atravesado por distintos elementos, pero adicionalmente lo que me gusta de esa pregunta es que la masculinidad tradicional no es solo un aspecto, ¿no? Y si quieren, no me voy a ir tan técnico, pero si quieren profundizar en eso, uno se puede ir a los elementos de la caja de la masculinidad, donde hay distintos aspectos que uno evalúa. Entonces, cuando hice el ejercicio con ellos y vimos distintos aspectos, me decían, Esteban, tal vez en autonomía sí, la mayoría decían nos cuesta mucho pedir ayuda, nunca nos enseñaron a pedir ayuda, entonces realmente genera una carga personal en nosotros. Pero, por ejemplo, en otros aspectos que están más asociados a tener un cuerpo físico con abdominales, pecho, pectoral, bueno, todo lo que sabemos de este modelo hegemónico también de un cuerpo masculino, nos decían, no, pues ahí no tanto, o sea, realmente nunca sentí esa presión, nunca. Entonces, hay elementos que varían dentro de esa masculinidad tradicional que en algunos puntos han sido funcionales y nos han permitido de alguna forma sobrevivir. Lo que debería haber espacio, y ahí es realmente el debate, es cuando yo como persona quiero salir de esa esfera que definen. ¿Qué pasa? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Qué me limita a hacerlo? Un poco como tu hijo Matías, que si quiere hacer preguntas las puede hacer, ¿no? Y si las puede hacer, tengo un espacio seguro donde hacerlo. Hace un par de meses me llamó una mamá de una empresa que participó en uno de los talleres que estábamos dando y me dice, Esteban, no sé qué hacer, mi hijo quiere entrar al grupo de porrismo del colegio y cuando fue a hablar de que él le gustaba porrismo, le dijeron que no porque era solo para mujeres y que para hombres solo había la opción de fútbol. Entonces ella me dice, ¿qué hago? Porque él no le gusta el fútbol, solo le dan opción, pero entonces va a perder
una materia en el colegio por elementos que están muy, pues, establecidos en reglas, porque por eso es que se mantienen el tiempo, ¿no? Como se establecen unos elementos que rectifican y muestran que se tiene que manejar de eso. Entonces, y no quiero que nos enredemos tanto en el concepto, porque yo creo que hoy en día buscamos ese tema de identidad y ahí bien voy a conectar un poquito con la pregunta que estabas diciendo, Andrés, de los referentes. Porque los referentes, no sé si han visto ustedes en redes sociales que ahora se viralizó una cosa que se despierta la gente que a las 4 de la mañana y se pone agua helada en la Miel. cara y yo no sé qué. Y yo decía, wow, o sea, me pregunto si las mujeres también pueden hacer eso. Entonces, las mujeres que salían en los videos eran unas manos que estaban dándoles el desayuno, que estaban secándoles las caras y que estaban quedando, y yo era como, o sea, todo esto está mal porque además está promoviendo un elemento de esta masculinidad tradicional que nos ayuda es a ubicarnos, ¿sí? O sea, no son dogmas, nos ayudan es a entender un poco en dónde está esa conversación, porque al final yo creo que esta parte de los referentes, y ya con esto cierro, es importante darnos espacio a escuchar distintos elementos que nos permitan ver alternativas. Y a eso me refiero, ustedes pueden colocar en su proveedor de música podcasts que hoy en día se han viralizado alrededor de hablar de qué es la masculinidad, hablar de hombres, y hay de distintos, digamos, elementos ideológicos, ¿no? Y yo he hecho el ejercicio de escucharlos, la verdad, solo porque quiero entender qué se está hablando ahí, pero también escucho otros y me doy el espacio de poder nutrir mi conversación, porque realmente cuando te interpelan lo identitario, de manera inconsciente, sí buscamos referentes, ¿no? Y van desde los políticos, desde influencers que hoy en día mueven muchas más masas que incluso en la televisión. Entonces, sí creo, incluso artistas, no sé, de música, ustedes ven que lo que dicen tiene ya más impacto que incluso una política pública. Entonces, ahí están esos referentes donde inconscientemente seguimos escuchando y escuchando y nos quedamos con esos lugares donde nos sentimos seguros. Me encanta esto que comentas, Esteban, porque como bien dices, un referente no solo es un padre, un miembro de familia, un tío, un primo, un jefe directo, sino también el cómo estos referentes los construimos socialmente en otros entornos. Aquí estoy viendo algunas dudas que tenemos en torno a la temática, lo cual me da gusto. Si les parece bien, vamos a tomar punta de nota de estas dudas para compartirlas con los expertos y también compartírselas después junto con la grabación, dado que ya ahora ya se nos está terminando el tiempo, pero antes de finalizar y agradecerles aquí por sus participaciones, por sus preguntas y contribuciones, pues me gustaría dejar este mensaje que tiene que ver con lo que hemos dicho hoy, ¿no? Hablar de masculinidades hoy en día sigue siendo un tema complejo, sigue siendo un tema que genera diferentes sensaciones, emociones, resistencias en torno a la temática, pero si nos ponemos a analizar bien, muchos de estos aspectos y cuestiones las vivimos en el día a día, las vivimos en los comportamientos, las vivimos en las acciones, las vivimos en el impacto que genera en nosotros y como bien han mencionado cada uno de ustedes, el animarnos a hablar de ellas, o incluso pensarlas, reflexionar a nivel individual, pues ya es un buen punto de cambio para empezar a gestionar las situaciones, ¿no? Antes de finalizar, pues me gustaría dar el espacio por si alguno de ustedes quisiera dar un mensaje final a la audiencia. Ahí por ahí el equipo de Iceberg nos va a estar facilitando un código QR también para recopilar sus comentarios, por favor. Mis colegas, por favor. Bueno, puedo iniciar. Ante todo, volver a dar las gracias, Andrés, Iceberg y mis colegas, como les decía en el inicio,
soy un convencido que además de uno compartir, siempre es muy rico lo que escuchamos en los intercambios y lo que uno se lleva, además de lo que uno trae. Así que nada, gracias de corazón por habernos abierto este espacio y compartir. Si quieren, continúo yo igual. Agradezco mucho a Andrés Iceberg y a Matías Esteban por compartir este espacio, igual a todos los y las asistentes. Y quizá nada más me quería como despedir con que si cuestionemos incluso todos los modelos de masculinidad que últimamente salgan, ¿no? Algo que ya no podemos tocar, pero que en efecto lo que sí es cierto es que parece que no hay modelos de masculinidad como diferente, pero vaya que la masculinidad no solo tradicional, siguiendo el comentario de Javi que da para todo un seminario, incluso esa que él llama misógina, machista, están volviendo a reconfigurar esos referentes en las redes sobre todo y que tocando la cuestión de Matías, son los referentes también de los hijos. Entonces creo que en ese sentido, como padres y como personas en general de una sociedad que trata de ser igualitaria, tenemos que levantar la voz también entre ese tipo de referentes, porque acá es un problema, no tenemos referentes porque justo no queremos ajustar, pero sí, vaya que sí hay como, empiezan a surgir referentes como sumamente, ya no digamos tradicionales, sino como lo dijo muy bien Javi, incluso machistas, misóginos, etcétera. Entonces, yo nomás diría como siempre cuestionar todo referente que se nos presente como único. Ujú. Y por último, los referentes, solo para cerrar ese tema, a veces creemos que para hablar de masculinidad se tiene que ser hombre y realmente, sinceramente, mi masculinidad la ha influenciado muchas mujeres. Entonces, siguiendo la pregunta que hacen de los podcasts y demás, Woman's Planning es un podcast que yo sigo. Los hombres sí lloran, el de Juan Pablo Raba también lo hemos escuchado. Incluso se han generado muchos debates alrededor de este tema por este escrutinio colectivo que se genera de manera muy rápida alrededor de, entonces tienen que ser perfectos ese proceso de empezar a cuestionar esto, ¿no? Y y también yo creo que hay muchos libros, ahorita que Moisés hablaba del tema racial, pensaba en Bell Brooks, que fue un libro que a mí me marcó muchísimo, que se llama ¿Acaso no soy mujer?, que habla mucho de los hombres y la raza en temas de feminismo. A veces nos da mucho miedo como hombres leer feminismo y yo creo que hay un universo entero de empezar a nutrir nuestra conversación interna, darnos el espacio y sobre todo buscar lugares seguros con otras personas que poco a poco también se están cuestionando estos temas. Para las personas que tienen hijos, siempre les recomiendo ver Adolescence, la serie en Netflix. Yo creo que es muy diciente en entender cómo las redes sociales están configurando y reforzando los estereotipos machistas violentos, que son desde mi punto de vista los más peligrosos, y que generan desde edades muy tempranas sesgos inconscientes y estereotipos en niños y niñas. Entonces, muy bien, eso sería lo que yo aportaría. Muchas gracias. Te agradezco, Esteban. Ahí voy a tomar nota también de los recursos si les parece bien para compartirlo con las y los demás. Les agradezco nuevamente el que estén aquí presentes, el que se animen a conversar junto conmigo, junto con Iceberg y el resto de la audiencia. Y bueno, eso, a seguir el trabajo del día a día. Muchísimas gracias a todas y a todos por conectarse. Que tengan buen día.